Evangelio de hoy, viernes 9 de febrero del 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 34. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Gracias a Dios por el Santo Evangelio de este día viernes, por la palabra de Dios y la reflexión. Una mujer consiguió llamar la atención de Jesús, pero una multitud no conseguía llamar la atención de Jesús, solamente lo seguía y lo oprimía. Pero aquella mujer logró hacer que Jesús se volteara para buscarla. Aquella mujer usó la fe, y lo que agrada a Dios es que vivamos por la fe, no que vivamos conociendo las Escrituras, sabiendo que Dios es nuestro Salvador y llevando una vida completamente rutinaria, una vida religiosa como los fariseos, los escribas y los sacerdotes de aquella época. Esta mujer buscó ayuda con los médicos y ninguno pudo ayudarla, ninguno pudo darle un tratamiento a aquella mujer que la sanara de aquel flujo de sangre que padecía por 12 años. Aquella mujer se había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, pero cuando ella oyó hablar de Jesús, escuchó de Jesús, entonces corrió hacia él y apenas alcanzó a tocar el borde de su manto. O sea, ella quería tocar el borde de su manto, pues decía: si tan solo toco el borde de su manto o sus ropas, sanaré. Y fue tal su fe que realmente fue curada. Pero aquellos que lo seguían por todos lados donde Jesús pasaba, no tenían ningún resultado, ni siquiera conseguían llamar la atención de Jesús, solamente lo oprimían. ¿Y por qué? Porque andaban con Jesús, pero andaban sin fe. Solo se dejaban llevar por sus ojos, por lo que sus ojos veían. Y en ese momento veían a Jesús. Ellos creían si primero veían con sus ojos, pero aquella mujer ni siquiera vio a Jesús. Apenas tocó el borde de su manto y Jesús tampoco la había visto, a tal punto que Jesús tuvo que darse vuelta y comenzar a buscarla. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe
pura, la fe que agrada a Dios, cuando nosotros accionamos, comenzamos a buscar la manera de llamar la atención de Dios, y de esta manera Dios hace el milagro que tanto esperamos recibir. Cuando nosotros comenzamos a orar más, o a ayunar, o a hacer un propósito con la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a buscar del Espíritu Santo, comenzamos a hablar con Dios de una manera diferente, buscamos romper con toda rutina y buscamos llamar su atención, entonces Dios viene y hace el milagro. Cuando nos proponemos a cumplir con su palabra, a abandonar el pecado y por fin comenzar a hacer la voluntad de Dios, entonces llamamos la atención de nuestro Dios, la atención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si solo decimos que creemos en Él y llevamos una vida rutinariamente religiosa, entonces nuestra fe queda apagada, queda opacada por las cosas de este mundo, y Dios quiere que usemos nuestra fe, pues por la fe viviremos, por la fe seremos justificados, por la fe aquella mujer fue sana, por la fe seremos salvos. En otras palabras, la fe es aquello que se cree aunque en aquel preciso momento no se logre ver. La fe cree en aquello que aún no existe. La fe cree en aquello que no se ve. Aunque no vemos a Jesús humanamente hablando, lo podemos ver por medio de la fe. Cuando creemos en Él y creemos en su palabra, y si creemos en Jesús y creemos en su palabra, entonces obedecemos y practicamos lo que creemos. Gracias a Dios podemos darnos cuenta que aquella multitud solamente quería beneficios, pero no se importaba por la palabra. Solamente querían recibir de Jesús un beneficio, un milagro, y luego se iban a sus casas, pero no querían seguir eternamente a Jesús. Y nosotros tenemos que entender que debemos seguir a Jesús por toda la eternidad, y para eso debemos usar la fe todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, viernes 9 de febrero del 2024. Deja en los comentarios: gloria a ti, Señor Jesús, y que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.